Gracia presenta. ¿Cuántos de ustedes han conocido personas que trabajan en el campo? Yo como pastor he tenido oportunidad de pastorear a hermanos que trabajaron en el campo y sembrando y cosechando. Y entendemos nosotros que el trabajo en el campo es un trabajo muy pesado. Puede ser un trabajo muy bonito, ¿verdad? Disfrutar de la naturaleza, de la creación de Dios y es un trabajo que los que lo han hecho cuentan que les gusta, que es algo hermoso, pero a la misma vez es un trabajo difícil. Es un trabajo donde tiene que haber bastante energía para hacerlo. Se tienen que levantar muy temprano, tienen que preparar la tierra, tienen que abonar la tierra, tienen que sembrar la semilla, tienen que regar la semilla con abundante agua, tienen que hacer todas las cosas para preparar, para levantar una gran cosecha, para de esa manera tener el sustento para sus vidas. Vemos nosotros que eso es un trabajo duro. Ahora, ese trabajo se hace con la bendición de Dios. Y se hace con la bendición de Dios porque el Salmo 104:14 dice: Él hace brotar la hierba para el ganado y las plantas para el servicio del hombre, para que él saque alimento de la tierra. En otras palabras, aunque el agricultor es quien hace el trabajo, quien se levanta temprano y prepara la tierra y la siembra y la riega, la producción de la tierra viene de Dios. Es Dios quien hace que la semilla germine. Es Dios quien hace que la semilla germine y dé fruto, y el fruto sea abundante y haya bendición para aquel que la cosecha. Entonces podemos decir que es un trabajo de los dos. Es un trabajo de Dios, Dios haciendo que la semilla germine. Sin embargo, la Escritura nos dice que es el hombre quien prepara, la Escritura nos dice que es Dios quien hace germinar la semilla, pero entendemos que es el hombre quien trabaja y prepara la tierra. Amén. Bueno, así es cuando nosotros hablamos de la santificación. Cuando hablamos de la santificación entendemos que cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, Él nos santificó. Y la santificación que tenemos es una santificación posicional, que la explicamos la semana pasada y vimos nosotros que esta santificación posicional quiere decir que estamos seguros en la mano de Dios, que Dios, el Señor Jesucristo, nos ha apartado y nos ha hecho santos y pertenecemos a Dios. En Hebreos 10:14 dice que por una sola obra, por la obra de nuestro Señor Jesucristo, porque se hizo una sola vez, nosotros los creyentes fuimos santificados y fuimos hechos perfectos una vez y para siempre. Y es por eso entonces que podemos decir que en nuestro nuevo hombre somos perfectos. En la nueva creación somos perfectos. Dios nos ha dado un corazón nuevo, nos ha transformado, nos ha dado una naturaleza nueva. Y entonces nosotros ahora decimos que somos perfectos en Cristo Jesús. También vimos nosotros que en la santificación va a haber un tiempo cuando el Señor levante a su iglesia, cuando este sistema se termine, cuando entonces Dios nos resucite, aquellos que ya estemos muertos, la tumba se va a abrir y vamos a salir de ahí para ser unidos con nuestro espíritu y vivir en perfección, en un cuerpo glorificado, un cuerpo como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, perfecto, y vamos a vivir eternamente. Y entonces esa es la santificación perfeccionada que viene en el futuro. Todavía no la tenemos, somos perfectos espiritualmente, mas todavía seguimos en este cuerpo imperfecto que se enferma y que envejece, ¿sí? Pero hay otro aspecto de la santificación, y el otro aspecto de la santificación es el aspecto de la santificación progresiva, donde tenemos nosotros que trabajar para santificarnos todos los días de nuestra vida.
Y entendiendo que somos perfectos espiritualmente, porque Cristo nos dio esa posición por su obra, y un día vamos a ser perfectos completamente cuando venga la resurrección y nuestro cuerpo sea glorificado. Pero mientras tanto, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, tenemos entonces que trabajar en nuestra santificación todos los días de nuestra vida. Así como el campesino, así como el que labra la tierra, ¿sí? Se levanta temprano para prepararse, se levanta temprano para irse a trabajar, se levanta temprano para preparar la tierra, para abonar la tierra, para sembrar la semilla, para regar la semilla, para esperar entonces que Dios dé el crecimiento y entonces venga la gran cosecha que Dios le permite levantar. Y eso, quien lo hace, ese esfuerzo lo hace el agricultor, el campesino. Amén. Entonces, si comparamos, tomamos esa imagen, nosotros tenemos que levantarnos todos los días también temprano para venir a la presencia de Dios y santificarnos, para orar, para glorificarlo, para ofrecer ese día, el día que nos levantamos, a ofrecerle el día al Señor para que el Dios nos bendiga a través del día y leer su palabra, meditar en su palabra para que entonces nosotros la podamos llevar a cabo. Seamos obedientes a la palabra de Dios y seamos hombres y mujeres que lo glorifiquemos de esa manera. Ahora, lo hermoso de esto, lo glorioso de esto es de que aún siendo trabajo de nosotros el santificarnos en esta santificación progresiva, Dios no nos deja solo, sino que Dios nos da un ayudador. Dios nos da una persona que nos ayude en este proceso de santificación, en esta santificación progresiva. En 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 14, en la segunda parte, vemos nosotros ahí en ese versículo que dice, el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Lo vuelvo a repetir, dice en 1 de Pedro 4, 14, la segunda parte del versículo dice, el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ahora, en el contexto de Pedro, está hablando que el Espíritu de Dios reposa sobre todos aquellos creyentes que están en medio de la tribulación. En otras palabras, en medio de la persecución por el nombre de Cristo Jesús. Ahora entendemos que ese contexto está hablando de persecución por predicar a Cristo, por creer en Cristo, por hablar de Cristo. Pero yo lo que quiero que vean ustedes ahí es el nombre que se le da al Espíritu Santo. Y este nombre refleja uno de los atributos de Dios, uno de los atributos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es glorioso, es glorioso. Entonces quiero que ustedes vean que el Espíritu de Dios glorioso, el Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Ahora, cuando el Espíritu de Dios reposa sobre nosotros, no reposa únicamente cuando estamos en tribulación, cuando estamos siendo perseguidos por causa de Cristo, cuando estamos sufriendo, sino que el Espíritu de Dios reposa sobre nosotros porque el Espíritu de Dios está en nosotros. De acuerdo a la palabra de Dios, dice que el creyente, los hijos de Dios ahora son templo del Espíritu de Dios. Dios mismo habita en el creyente, habita en nosotros. Por lo tanto, el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre cada uno de nosotros. Amén. En el Salmo 93:1 la Escritura dice, el Señor reina, vestido está de majestad, el Señor se ha vestido y ceñido de poder. Ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible. Dios está en control del mundo. La gloria de Dios, a pesar del pecado y de la maldad, Dios está presente en el mundo y sobre todo está presente en los hijos de Dios, está presente en su iglesia y nosotros que podemos reconocerlo, le damos gloria, honra a Dios porque el Espíritu glorioso de Dios está sobre sus hijos. En el Salmo 104:1 dice, bendice alma mía al Señor, Señor Dios mío, cuán grande eres,
te has vestido de esplendor y de majestad. Él es glorioso, el esplendor, la gloria de Dios se manifiesta en la presencia de la tercera persona de la Trinidad, en la presencia del Espíritu Santo. En el Salmo 138, 5 dice, y cantarán de los caminos del Señor, porque grande es la gloria del Señor. La presencia de Dios es grande, la gloria de Dios se manifiesta en todo hijo e hija de Dios que le glorifica y que le ama. Amén. Entonces quiero que vean en este tiempo que tenemos de meditación de la Escritura, vamos a ver entonces a la tercera persona de la Trinidad, al glorioso Espíritu de Dios, y cómo Él nos ayuda para que nosotros entonces podamos santificarnos y vivir para Dios en obediencia, cada día, cada momento de nuestra vida. En primer lugar, debemos entender que el glorioso Espíritu está sobre nosotros y nos da algo muy especial. Y esto lo encontramos en Isaías capítulo 11, versículo 2. Dice que el Espíritu de Dios nos da espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor. Amén. Ahora, ahí en Isaías capítulo 11, versículo 2, está hablando acerca del Mesías, está hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo, cómo el Espíritu de Dios va a estar sobre de Él, cómo el Espíritu de Dios al Mesías le va a dar sabiduría y le va a dar inteligencia, le va a dar consejo y le va a dar poder, le va a dar conocimiento y le va a dar temor. Ahora, este mismo Espíritu que reposaba sobre el Mesías, nuestro Señor Jesús, es el mismo Espíritu que está en nosotros y nos bendice con las mismas bendiciones que trajo sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo como hombre. Amén. Vemos nosotros entonces que los atributos del Espíritu Santo caracterizan al Mesías en Isaías 11:2. Estos mismos atributos del Espíritu glorioso caracterizan también al creyente. Ahora, ¿qué quiere decir caracterizar al creyente? Quiere decir que determina las cualidades o rasgos del creyente. Las cualidades o rasgos del creyente. Quiere decir que cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, sobre nosotros, y el Espíritu glorioso de Dios nos guía, las características que tenemos es de que somos hombres y mujeres con sabiduría, con inteligencia, con consejo, tenemos poder, conocimiento y temor de Dios. Porque Dios mismo, el Espíritu de Dios, nos está guiando cada momento de nuestras vidas. Ahora, ¿cómo se manifiesta esto en discernimiento? Cuando la Escritura dice sabiduría e inteligencia, está hablando que tenemos discernimiento, podemos discernir los espíritus, podemos entender las cosas de Dios, podemos entender las artimañas del enemigo, los peligros de este mundo. Podemos discernir claramente cómo vivir para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos la sabiduría y la inteligencia de Dios. El Espíritu glorioso de Dios nos guía. El Espíritu glorioso de Dios nos da sabiduría y nos da inteligencia para vivir como creyentes para la gloria de Dios. También tenemos entendimiento. Podemos entender las cosas como son. En otras palabras, cuando estábamos sin Cristo, dice la Escritura, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, no podíamos ver. Pero ahora que tenemos a Cristo Jesús como Señor de nuestra vida y hemos sido sellados por el Espíritu de Dios y somos llenos de su Espíritu, entonces nosotros podemos discernir y podemos entender todas las cosas. Podemos discernir y entender todas las cosas. ¿Cuánta gente han experimentado querer leer la Escritura sin tener una relación con Cristo y simplemente les aburre la Escritura o simplemente no la entienden y entonces la abandonan porque dicen no entiendo lo que la Biblia dice? No lo entienden, ¿por qué? Porque no son hijos, no son hijas de Dios, no han entregado su vida a Cristo, no tienen el Espíritu de Dios en ellos.
Por lo tanto, entonces, no hay discernimiento, no hay entendimiento, y entonces no pueden hacer la voluntad de Dios, no pueden vivir obedeciendo las cosas de Dios. Amén. Ahora la Escritura ahí dice también que da conocimiento el Espíritu de Dios y da temor. Ahora, ¿temor de qué? Temor de Dios. Temerle a Dios. Temerle a Dios. Nosotros debemos de temer a Dios porque Dios es supremo y Dios merece toda honra y toda gloria. Nosotros tenemos que tener cuidado cómo hablamos, cómo actuamos, cómo vivimos, qué pensamos, qué vemos, qué hacemos. Todo lo tenemos que hacer dándole lugar a Dios como Padre, como Dios, como Señor de nuestras vidas y glorificarlo solamente a Él. Ahora, dice la Escritura que también tenemos poder. El Mesías tenía poder. Ahora, lógico, el Señor Jesucristo era perfecto como hombre, era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios, y cuando ministró aquí en la tierra, ministró como hombre, trayendo gloria a Dios, y manifestó el poder de Dios al hacer milagros para la gloria de Dios. Ahora, ¿cómo se manifiesta ese poder en nosotros como hijos de Dios? Bueno, la Escritura en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 11, dice así: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme el poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. En otras palabras, el poder de Dios, la sabiduría y el poder de Dios, del poder del glorioso Espíritu de Dios, se va a manifestar en nuestras vidas cuando nosotros hablemos y hablamos conforme a las palabras de Dios. En otras palabras, hay un cambio radical en nuestras vidas. Antes, cuando estábamos sin Dios y Cristo en nuestras vidas, hablábamos tonterías, hablábamos cosas de vanidad, cosas que no tenían sentido, cosas que no glorificaban a Dios, que no honraban a Dios. Andábamos en chismes y en chistes y en cosas vanas. Pero ahora que estamos en Cristo Jesús, tenemos el poder para hablar conforme las palabras de Dios. Podemos traer gloria a Dios porque ahora podemos aconsejar a la gente, a nuestros amigos, a nuestra familia. Podemos aconsejar con las palabras de Dios. Y ese es el poder que tenemos. ¿Por qué? Porque conocemos a Dios, Dios está con nosotros y discernimos y entendemos su palabra y la podemos enseñar con sabiduría, con entendimiento. Y entonces hablamos conforme a las palabras de Dios. Y cuando ministramos, cuando servimos conforme el poder de Dios. En otras palabras, no servimos con nuestras fuerzas. No servimos con nuestra fe, sino servimos en las fuerzas de Dios, con la fuerza del Espíritu Santo. Servimos con la fe de Dios, entendiendo que es Dios quien provee todas las cosas. Es Dios quien nos abre las oportunidades. Para nosotros no hay cosas negativas. Para nosotros hay cosas que son un reto, pero entendemos que se van a lograr porque si están en la voluntad de Dios, Dios las va a hacer para su gloria. Y por lo tanto nos movemos en ese poder. Hablamos teniendo fe, con fe hablamos. Podemos escuchar malas noticias, pero las malas noticias no nos consumen. Y no nos consumen las malas noticias porque entendemos que hay alguien más poderoso con nosotros. Y ese es Cristo Jesús en nuestra vida. Entendemos que ahora nosotros hablamos palabra de Dios. Entendemos que ahora nosotros nos movemos en el poder de Dios para la gloria de Dios. Amén. Así que nosotros, cuando servimos a Dios y cuando le tememos a Dios, nos asombramos de lo glorioso que es Dios. Mostramos respeto a Dios. Mostramos confianza a Dios.
mostramos obediencia a Dios y mostramos una gran adoración a Dios, porque Dios es real en nuestras vidas. Amén. Número 2, el glorioso Espíritu de Dios en la obra de la salvación. Entendemos que el Espíritu de Dios tiene una función, una parte muy importante en la salvación del creyente. En otras palabras, ninguno de nosotros podríamos haber venido a Cristo sin la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos convence. La Escritura en Juan 17, 7 al 14 dice esto. Vayamos allá en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 7. Perdón, dije 17, no, Juan 16, versículo, veamos desde el 7. Leamos desde el 4b, la segunda parte del 4. Dice así, Juan 16, 4b, dice, esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llegado a vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuantos no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Esa es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces es quien convence. El Espíritu Santo es quien redarguye para que la gente pueda creer, el hombre y la mujer pueda entregar su vida a Cristo. En Efesios capítulo 2, versículo 1, la palabra dice, Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa es la condición en la que estábamos cuando estábamos sin Cristo, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero vino el Espíritu de Dios a nuestra vida y nos dio vida para que nosotros entonces pudiéramos creer en nuestro Señor Jesucristo. En Ezequiel capítulo 11, versículo 19, la Escritura dice, yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Así que el glorioso Espíritu de Dios es quien nos convenció de pecado, es quien nos permitió ver la gloria de Cristo, es quien nos permitió ver la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros entregando su vida. En ese momento, cuando el Espíritu de Dios nos permitió ver y entender el Evangelio, lo que hubo en nosotros fue un reconocimiento de nuestro pecado y un arrepentimiento profundo por nuestro pecado y reconocer que necesitábamos un Salvador y que ese Salvador solamente era el único Señor de señores, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Número 3, el glorioso Espíritu de Dios en la obra de la santificación, que es este proceso que hemos estado hablando, ¿verdad? De santificarnos. Esta santificación progresiva, de ser transformados de gloria en gloria hasta llegar a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vemos nosotros entonces que en la santificación
el Espíritu Santo obra progresivamente una justicia práctica en el creyente. En otras palabras, nosotros podemos lograr cosas en nuestra vida porque el Espíritu de Dios está trabajando en nosotros. Y el Espíritu de Dios nos convence y nos redarguye de pecado. Cuando tú pecas, siendo cristiano, te sientes mal, ¿verdad? Te sientes sucio, te sientes mal, has pecado. Y entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Te convence de ese pecado. ¿Y qué es lo que buscas? Pues buscas pedir perdón. Y pides en primer lugar perdón a Dios. Y en segundo lugar pides perdón a la persona que ofendiste para ponerte a cuentas. Entonces es el Espíritu Santo quien está trabajando en ti y en mí para guiarnos en este crecimiento, en esta santificación progresiva. La santificación es una obra sobrenatural de Dios, realizada en la naturaleza interna del hombre y la mujer. En otras palabras, Él, el Espíritu Santo, transforma el corazón de cada uno de los creyentes. Amén. El Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas diariamente, cuando nosotros buscamos de Dios, cuando nosotros oramos y leemos la palabra y tenemos comunión entre hermanos, el Espíritu de Dios trabajando en nuestra vida, transformando nuestro corazón. El Espíritu Santo es el miembro de la deidad que es el agente divino de la santificación. Entendemos que Dios es Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora, es la tercera persona, el glorioso Espíritu de Dios, quien es el agente, quien trabaja para ayudarnos en la santificación. Ahora, ¿cómo funciona? ¿Cómo trabaja esto? Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, dice la Escritura, que el Espíritu Santo nos selló. ¿Amén? Amén. Quiere decir que el Espíritu Santo nos santificó apartándonos como hijos e hijas de Dios. ¿Sí? Nos apartó y nos dijo, ahora tú perteneces a Dios, eres santo, y obtuvimos entonces esa santificación posicional, somos santos. Amén. Por lo tanto, entonces ahora preséntate tú y di por tu nombre, di soy San Mario, San Luis, San Cecilia, etcétera, etcétera, etcétera. Son santos. ¿Cuántos son santos aquí? Amén. Esa es la perfección. Hemos sido sellados por el Espíritu de Dios, apartados por el Espíritu de Dios, por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos justificó, nos hizo inocentes por causa de la obra del Señor Jesús, y el Espíritu Santo nos selló y nos declaró entonces santos, habitando Él en nosotros. Ahora somos templo del Espíritu de Dios. Amén. Ahora, otra función del trabajo del Espíritu Santo es, en el futuro, cuando nos levante de la tumba, nos va a santificar nuestro cuerpo, haciéndolo perfecto, resucitándonos para la gloria de Dios. Y ahorita lo vamos a ver eso. Pero en la santificación progresiva de todos los días, entonces es el Espíritu Santo trabajando con nosotros. Así como el labrador que se para en las mañanas temprano para irse al campo a trabajar y prepara la tierra y la abona y siembra y abona y riega la semilla para que germine y dé abundante fruto. Así nosotros buscamos de Dios todos los días, nos consagramos a Dios todos los días, oramos, venimos ante su presencia en oración, estudiamos, meditamos su palabra, hacemos buenas obras que glorifiquen a Dios. ¿Y quién está ahí con nosotros? El Espíritu glorioso de Dios, santificándonos, guiándonos en la santificación para la gloria de Dios. En otras palabras, cuando tú haces el bien o cuando tú haces algo bueno, la Escritura dice que esa es obra de Dios. En Efesios dice que Dios preparó de antemano todas las obras para que nosotros andemos en ellas.
Entonces todo lo bueno que tú hagas ayudando a tu prójimo es una obra, es una oportunidad que Dios ha preparado de antemano para que tú la hagas y lo glorifiques a Dios. ¿Te das cuenta de lo glorioso que es Dios? Que todo lo prepara, todo lo hace para que tú santifiques tu vida. Y entonces nosotros vivimos de esa manera para la gloria de Dios. Amén. Ahora, en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, la Escritura dice, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociado con su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Vemos ahí otra declaración de quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de la santificación. Entonces, otro nombre que se le conoce al Espíritu Santo es el Espíritu glorioso de Dios y el Espíritu de la santificación. ¿Por qué? Porque esa es la obra, eso es lo que es su trabajo, santificarnos, guiarnos en el camino de los santos de Dios que glorifican a Dios. Amén. El Espíritu Santo entonces es el Espíritu de santidad, el Espíritu de santidad. Miren lo que dice en Romanos capítulo 1, versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder conforme el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Así que otro nombre para el Espíritu Santo, Espíritu de santidad. Amén. Gálatas capítulo 5, versículo 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. En otras palabras, aunque estamos en la carne, como hemos sido apartados, si verdaderamente hemos sido apartados, somos hijos de Dios. En otras palabras, si verdaderamente Cristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, hemos sido apartados. Por lo tanto, cuando pecamos no nos sentimos bien, aunque estamos aún en la carne. Y entonces nosotros que nos sentimos incómodos. ¿Por qué? Porque ahora nuestro nuevo espíritu, que ha sido vivificado, nuestra nueva naturaleza en Cristo, no se siente bien con la obra del pecado, porque es contraria al pecado. Y no vivimos a gusto. Antes, cuando estábamos sin Cristo, disfrutábamos el pecado, pero ahora estando en Cristo Jesús no lo disfrutamos más por la presencia del Espíritu Santo que nos santifica, porque Él es el Espíritu de santidad para la gloria de Dios. Amén. Y entonces vemos nosotros que todos los días tenemos que santificarnos. Por eso la consagración no solamente una sola declaración, sino la consagración es un estilo de vida. Todos los días tienes que consagrarte a Dios. Porque podemos declarar el año de la consagración y podemos tener un hermoso servicio declarando el año de la consagración. Pero si no continuamos en esa consagración, no va a pasar nada. Es todos los días buscando consagrar nuestras vidas al Señor. Amén. Número 4, el glorioso Espíritu de Dios en la obra de la glorificación, que es lo que hablábamos, que es la santificación perfeccionada, la santificación perfeccionada. Vemos nosotros entonces que el Espíritu glorioso nos resucitará como Él resucitó al Señor Jesucristo. Vean ustedes en Romanos capítulo 8, versículo 11, dice la Escritura, pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, Él mismo que resucitó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Esa es la santificación perfeccionada que yo les hablo. Cuando resucitemos. ¿Quién resucitó al Espíritu, a nuestro Señor Jesucristo? ¿De acuerdo a la palabra? El Espíritu Santo.
¿Quién nos va a resucitar a nosotros cuando estemos muertos ya? Si es que no somos la generación que... Hay una generación que no va a ver muerte, dice la Escritura. Pero si todavía no somos esa generación, todos nosotros vamos a ver muerte. ¿Cuándo? Cuando Dios quiera, Dios sabe cuándo. Pero tenemos la esperanza de ¿qué? De que el Espíritu de Dios, en el día glorioso que el Señor Jesucristo venga en poder y gloria, a levantar su iglesia, la tumba donde estemos se va a abrir y nuestro cuerpo va a salir de ahí perfeccionado para juntarse con nuestro espíritu que ya es perfecto para vivir en perfecta santidad para la gloria de Dios, eternamente. Amén. Vemos nosotros entonces que el Espíritu glorioso nos da vida. Por eso debemos de buscar la presencia del Espíritu de Dios todos los días, a cada momento. El ser lleno del Espíritu Santo no es solamente llenarse una vez y decir, Señor, lléname. No, el ser lleno significa estar constantemente siendo llenos del Espíritu de Dios. Ahora quiero que tengan esta imagen. Muchas personas muchos creyentes tienen una imagen incorrecta de la llenura del Espíritu Santo. Cuando piden la llenura del Espíritu Santo, piensan que el Espíritu Santo viene de arriba hacia abajo, hacia ellos para llenarlos. Pero eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que si tú has confesado a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, el Espíritu Santo te ha sellado. En otras palabras, perteneces a Él y te ha hecho templo del Espíritu de Dios. Quiere decir que el Espíritu de Dios habita en ti ya. Así que cuando pides la llenura del Espíritu Santo, la llenura tiene que ser de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Como dice la Escritura, y correrán como ríos de agua viva de tu ser. En otras palabras, la llenura del Espíritu Santo es como un manantial en ti que fluye y te llena y se desborda de tu vida. Así que esa llenura del glorioso Espíritu de Dios la tienes que buscar y yo la tengo que buscar todos los días de nuestra vida, cada momento de nuestra vida. Buscar, Señor, lléname con tu Espíritu, que brote de lo interior de mí la abundancia de tu presencia, Señor. Que brotes tú, Señor, de mí como un río de agua viva, porque tú eres el Espíritu de vida, tú eres el Espíritu de bendición. Y queremos que el Espíritu de Dios fluya y brote para la gloria de Dios. En Juan capítulo 6, versículo 63, la Escritura dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahí la segunda palabra para espíritu no está hablando del Espíritu Santo, está hablando de tu espíritu, de mi espíritu. Que cuando el Espíritu Santo nos da vida, por medio de su palabra, la palabra de Dios, nuestro espíritu, nuestro hombre interior, se vivifica, tiene vida, nos sentimos vivos, nos sentimos espiritualmente despiertos, espiritualmente apasionados por las cosas de Dios, para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque hemos recibido la palabra de Dios que es vida. Hemos recibido la palabra de Dios quien nos guía el Espíritu Santo a toda verdad para la gloria de Dios. Amén. En Romanos capítulo 8, versículo 10 dice, si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. La presencia de Dios en tu vida y la presencia de Dios en mi vida todo el tiempo, porque Cristo está en nosotros para la gloria de Dios. Así que como conclusión podemos ver
que no estamos solos, que así como el labrador se levanta todos los días a labrar la tierra, a trabajarla, entendemos que la cosecha la da Dios. El milagro de que la semilla germine y que la semilla crezca, la planta crezca y dé abundante fruto, eso es de Dios. Por lo tanto, tú y yo todos los días debemos de levantarnos en la mañana temprano, consagrar nuestras vidas a Dios, en comunión con el Espíritu de Dios, venir ante la presencia del Padre y adorarle y glorificarle a Él, agradecerle porque nos permite levantarnos un día más y a pedirle que durante el día nosotros lo glorifiquemos, que cumplamos lo que la palabra de Dios dice. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. No, Señor, no me permitas, Padre, que diga tonterías, no me permitas, Padre, que hable cosas vanas, Señor, cosas que no te glorifican, mi Dios. Ayúdame, mi Dios, a que en este día yo hable conforme tus palabras, que hable con sabiduría, con consejo, que sea de bendición para el que me escucha. Y mi Dios amado, Señor, ayúdame a servirte en este día con poder. Ayúdame, Señor hermoso, mi Dios, a mostrar el poder de la fe que está en mí, la fe en ti, mi Dios amado. A enseñarle a la gente de que no hay problema que sea tan grande que tú no puedas solucionar, porque tú eres un Dios poderoso. Tú eres un Dios poderoso que da esperanza al moribundo, que quitas el cáncer, que das vida abundante. Tú eres Dios quien restaura hogares, quien restaura a personas, a hombres, a mujeres. Los saca del vicio, de la calle, de la corrupción, de la maldad y transforma los corazones. Señor, ayúdame, mi Dios, a ministrar con poder. Que yo le hable a la gente de ti, mi Dios amado, con la convicción de saber que conozco tu palabra porque la medito todos los días. Señor, líbrame de todo mal, líbrame del maligno y ayúdame a glorificarte a ti en este día. Ora con tu esposa, varones, hermanas, oren con su esposo, oren con sus hijos, oren con su familia, oren a todo tiempo, oren cuando tengan temor o vergüenza de orar, porque hay veces pueden estar en público y quizás se atemoricen de la gente que está alrededor de ustedes. Que eso no importe. Ora en ese momento. Ora en voz alta. Ora como testimonio de que Dios es real y poderoso. Dale la gloria al Señor en todo tiempo. ¿Por qué? Porque tú tienes el Espíritu glorioso de Dios que reposa sobre ti. Está en ti y reposa sobre ti. Y el Espíritu glorioso de Dios te da espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Dios. Escucha bien, temor a Dios, no temor al mundo, no temor a Satanás, no temor a nada creado, sino temor a nuestro Padre Celestial, quien merece toda la gloria y la honra. Consagrémonos y vivamos para Él, porque tenemos un gran ayudador, el Espíritu Santo. Por tu gracia, hablando la verdad en amor.